Muchas gracias, Luis, por la invitación, por ser parte de esta conversación, que creo que es muy necesaria por lo demás que hablemos, sobre todo ahora en situación de pandemia, que se puedan expandir un poquito más los conocimientos, que se democratice también lo que es muy académico, a veces queda muy encerrado. Entonces creo que una de las cosas buenas que se ha posibilitado a través de la pandemia es eso, es que hemos podido acceder a documentales, se abrieron documentales, hemos tenido la oportunidad de participar de charlas, escuchar, y eso es muy bueno, es una gran contribución, así que gracias por la invitación. Y bueno, para los que están viendo y escuchando, les cuento que yo me llamo Patsy Milena, soy artista visual de Concepción. Siempre he vivido acá en distintas partes de Conce, pero siempre dentro de la región. Y estaba pensando ahora, a raíz de tu invitación, que justamente he vivido muy cerca del río siempre, en realidad. Como desde el norte, un poquito yendo hacia el sur, pero siempre cerca del río y de la desembocadura. Primero cerca de la desembocadura, después hasta Hualqui llegué a vivir. Y mi relación con la naturaleza ha sido muy afiatada desde un espacio como de ocio, de refrescar un poquitito la vida, los momentos, para cuando estaba estudiando en el liceo, después en la universidad. Entonces, claro, desde siempre he estado vinculada al río y a la desembocadura con el mar. Esa es mi relación con el territorio, desde donde vivo, como primer encuentro y mirada. Muy cercano al agua, o sea, el agua siempre presente. Claro, siempre en una ribera, cerca de los humedales, eh, Ramuncho, por ejemplo, Lenga, las marismas de Lenga. Tengo recuerdos desde pequeñita, así como mis vacaciones yo la pasaba en el verano, estaba en Ramuncho, que para mí era una playa gigante, hermosa, un paraíso, y ahora yendo desde grande la encuentro tan pequeñita, pero igual es como un pequeño oasis, porque es muy loco ver la diferencia que está primero, bueno, Lenga, la desembocadura, muy abierto, muy grande, y con arena negra y harto viento y caminas un cerro, atraviesas un cerro pequeño que es media hora caminando y llegas a Ramuncho, que Ramuncho es una playa muy íntima, muy cerradita y con arena blanca y el agua es como un color calipso, es como muy diferente. Es extraño igual, pero es muy bonito. Es Y tiene, paradisíaco. sí, y tiene una pequeña isla que a mí, de hecho, tengo un cuadro a medias de esa isla que tiene un árbol gigante y es muy particular también, de acá, de la región. Ya te cuento. Desde pequeña me gustaba pintar, dibujar, me sentía cómoda, me sentía entretenida, como un momento de expresión. Y mi mamá tuvo la buena idea de llevarme a un lugar en La Tortuga, a un taller con un profesor en Talcahuano que se llama Robinson Delgado, que es muralista. Y yo era chiquitita, de haber tenido como 8 años, fuimos con una compañera las dos, y yo creo que él ha sido el artista que a mí más me ha marcado, como que me ha hecho sentir especial, que tengo opinión, que puedo hacer cosas nuevas. Eso es súper importante para los niños. Y a mí me marcó mucho la experiencia de salir a dibujar a los cerros de Talcahuano, porque hacíamos eso. Éramos un grupo de niños y nos llevaba a dibujar, y la particularidad que tenía el Robinson es que él se agachaba para escucharte, es muy atento en sus talleres. Entonces, fue una gran oportunidad para aprender a observar, que yo creo que es el primer paso para poder crear arte, crear imaginarios, es relacionarte de una manera más cercana con el entorno y sentirte parte de él también, como parte de tu identidad. Entonces eso yo me doy cuenta ahora que estoy más grande, que ese fue mi primer vínculo o mi primera parte consciente que tuve de ese proceso, de estar en un lugar, observarlo, familiarizarme con él, reconocerlo después, etcétera. Y también el estímulo que tiene un taller. O sea, yo le recomiendo a todas las familias que tienen sobrinos, hijos, que sus hijos y los niños tengan la oportunidad de estar en un taller con todos los estímulos visuales que hay. Es decir, tarros de pintura, pinceles, lienzos grandes, los olores, las texturas, carbón, etcétera, imágenes.
Me acuerdo que el Robinson tenía puras fotos, calendarios viejos, imágenes donde él podía hacernos observar algunas cosas que eran reproducciones de pintura de Van Gogh, etcétera. Entonces él nos hacía observar algunos tratamientos y lo que habrá querido expresar el artista, etcétera, y ahí podíamos nosotros poder entender un poquito que los artistas son personas como todas las demás y que tienen una mirada como todas las tenemos única. Todos tenemos, seamos artistas o no, o no nos dediquemos a eso, vemos las cosas de forma subjetiva. Entonces ese fue como mi primer canal para poder hacerme consciente de que soy parte de un lugar y que me gusta. Hay lugares que me gustan más, lugares que no me interesan tanto, pero en definitiva la naturaleza me sienta bien. Es que es sanadora la naturaleza también, es un respiro. Es un respiro y al mismo tiempo es una cátedra de conocimiento. O sea, yo creo que a muchos nos ha pasado de que en los entornos naturales es aprendizaje puro, aprendizaje de los espacios, aprendizaje de supervivencia. Uno puede, o sea, dedicarnos a contemplar también la belleza que tiene la madre naturaleza. Alguien comentaba entre medios sobre no a la urbanización de la península. Por supuesto que decimos que no a la urbanización de la península. Ojalá que todas las zonas estén en el mayor estado virgen, digamos, de que no tengan lo mínimo de intervención, y si hay que sea una intervención sostenible, pero no pongamos casas de lujo o estupideces de condominio o centros de equitación, que no, Centros de equitación. qué cosa más ridícula. Yo creo que a todos nos duele mucho lo que están haciendo y es súper limitante también esta situación de no poder protestar, de no poder salir, porque están arruinando lo que realmente es nuestro sentido de pertenencia, es la conexión con nuestra memoria. Y eso es una herida que se le hace a la sociedad muy profunda, que tiene una repercusión que no es irreversible. O sea, un santuario como ese no se puede destruir y después reconstruir. No estamos hablando de un edificio, es vida. Es vida. Es Tú mencionaste algo recién, conexión con la memoria, y también hemos hablado mucho sobre el tema del paisaje. Y a lo largo de tu trabajo, Patsy, tú has capturado el paisaje, el paisaje natural, el paisaje del agua, ese paisaje tan frágil, y eso también uno lo ve en tu trabajo. ¿Cuándo fue tu primera experiencia, digamos, porque tú estudiaste arte en la Universidad de Concepción, pero bueno, ya después saliste y realizaste ya un trabajo bastante sistemático que se mantiene hasta ahora? ¿Y cuál fue tu primer montaje en el cual tú de verdad ya empezaste a... Yo creo que el primer montaje consciente y que trabajé una línea fue una exposición que hice en Chihuayante, en una casa que queda justo en la ribera del río Biobío, que se llamó Ribera Especular. La imagen especular es la imagen reflejada, es decir, no la imagen real, sino lo que nosotros vemos en el reflejo del espejo, por ejemplo. Entonces mi trabajo fue ese, como recorrer el territorio, la ribera del río, y bueno, fue primero también a través de la fotografía, que yo capturé algunas imágenes bien subjetivas también, bien íntimas, muy cercanas, algunas sobre reflejos, atardeceres, plantas que son malezas también, que tienen propiedades medicinales y todo, pero no son, no sé, orquídeas, no son esas plantas que uno compra, pero son valiosas y muy bellas igual. Y en relación a eso, quería mostrar algo que tengo aquí, que lo traje, que es un tesoro que yo tengo, un libro, que lo encontré en una librería, estaba vitrineando. Esa es la exposición, la que estás mostrando tú, es Ribera Especular, son cuadros me lo tomé como ejercicio también, hice una serie, eran como 27, 28, y eran pinturas de reflejos de la ribera del Biobío. Y bueno, muchos de esos paisajes ya no existen porque se hizo la costanera y lamentablemente no pasa como en otros países que sacan los árboles y los trasladan a otro lugar, sino que realmente se destruye y se mata toda esa vida. Entonces yo no era consciente que unos años más tarde esto se iba a destruir. Y finalmente fue un trabajo que rescató algo que después lamentablemente se perdió. Y creo que... ¿Dime? No, que tú estabas mostrando un libro. Ah, sí, aquí tengo el libro. Y bueno, este libro es muy bonito porque, bueno, es de fotografía
y es de Karl Blossfeld, es un fotógrafo alemán que a mí me cautivó mucho su trabajo. Cuando vi este libro, yo me enamoré del libro, dije yo me lo voy a comprar. Y son estructuras que en realidad él usaba, son mínimas, son estructuras detalladas de la naturaleza, donde él hacía composiciones y luego enseñaba a dibujar con estas estructuras. Entonces nunca se consideró fotógrafo en realidad, él se consideraba profesor de dibujo. Wow. Pero su observación es como un escáner de la morfología de las plantas que en esa época nunca se había hecho. Mm. Un trabajo muy sutil y yo creo que despierta mucho la observación. Así que los invito a que lo conozcan, los que no lo conocen, se llama Karl Blossfeld. Es un trabajo muy sutil, muy bonito, y que yo cuando estuve haciendo clases de arte, le pasaba algunas fotos a las niñas para que ellas me dijeran qué es lo que se podría construir con esas formas. Porque muchas de las estructuras que se construyen en diseño industrial, en diseño de muchas cosas, son a partir de la naturaleza. Entonces es como un banco de imágenes donde nosotros podemos crear cosas que nos pueden servir utilitarias o decorativas, etcétera. Sí. Eso. Bueno, Entonces, Rivera Popular fue mi primera exposición un poco más consciente, más ordenada, planificada en cuanto a hacer un recorrido del territorio, capturar ujú, imágenes, crear un imaginario nuevo y traducirlo a través de la pintura. Y además que fue en un lugar que quedaba justo en la ribera. más encima, o sea, Sí. claro. Y posteriormente ya te mantienes dentro de esas temáticas. Y después Uh-huh. de Rivera, Hice un trabajo con Claudio Bernal, que es un artista grabador de Talcahuano. Hicimos una exposición conjunta, él trabajó el grabado y yo la pintura, pero los dos trabajamos a partir de la ribera del Biobío. Él a través de la silografía y la serigrafía y yo a través de la pintura. Así que ahí fue un poco más nutrido el trabajo, porque yo creo que también uno se va como nutriendo con los artistas pares. Estás claro, trabajando en un taller, estás trabajando juntos, la mirada, los procedimientos igual se van como contagiando. Entonces, igual el Claudio me hizo ver algunas cosas y yo le hacía ver a él y fue súper enriquecedor trabajar en equipo. Y, bueno, el proceso de grabado es distinto, pero igual tiene cosas en común, que son, por ejemplo, el encuadre de la fotografía, que se puede usar como una primera... La fotografía simplifica un poco, condiciona la mirada del paisaje, entonces también es como un condicionante a la hora de crear imaginario. claro. Y, y eso, bueno, recorrimos, tomamos fotos, fuimos trabajando otro proceso de taller y desembocaron muchas obras distintas, distintos formatos, etcétera. Y lo que fue bacán de ese proceso fue que me di la libertad de hacer una serie. Yo creo que las series en pequeño formato son una oportunidad para poder pintar sin miedo. Porque para los artistas abordar un bastidor grande, blanco, precioso, de lino o no sé, eh, genera un poquitito como de miedo si no te resulta empezar. Entonces, cuando uno trabaja con más libertad y estás trabajando en varios formatos pequeños, pero tienes el ejercicio, el impulso, la dinámica de pintar sin miedo, no importa que te equivoques, lo vuelvas a intentar, van apareciendo cosas nuevas, vas Claro. descubriendo nuevas conductas del material porque los más sorprenden. La pintura tiene mucho azar también, cuando es gestual, cuando es expresiva. Entonces, trabajar series sin miedo quita un poquito la expectativa, sino que uno se va encontrando con las cosas que te van gustando y ahí vas tomando y seleccionando y finalmente después lo puedes usar de manera más consciente, que fue Claro, lo que me pasó claro, en Rivera Especular y después de nuevo en la exposición fluvial. claro. Y dentro de esas cosas también de series o buscar nuevas exploraciones en torno a la expresión, ahí, bueno, con el grabado, con Claudio, ¿cierto? Y además empiezas también a experimentar con otras maneras de poder contar relatos y poder también representar la naturaleza. Ahí, aquí yo quiero llegar a esto que
eh, prefiero que tú cuentes un pequeño detalle de algo que vamos a profundizar, eh, un trabajo bien especial que desarrollaste y que ahí combinaste varias cosas porque estabas in situ y la representación, digamos, en la naturaleza fue a través de otros elementos. Me gustaría que hablara un poco de ese trabajo. Ya. Me gusta hablar de esto porque me acuerdo de situaciones bonitas que viví en México, en un viaje que fue absolutamente para perder el miedo y viajar sola y ver mis posibilidades como artista en otro país, que fue en México. Claro. Y fui a una ciudad que me recomendó la Natacha de Cortillas, una profe que yo tuve, que tengo mucho cariño, es amiga. Ella me dijo, Sí, una anda, amiga de ándame. clase. ¿Cómo? La Natacha, gran amiga, valor importante Sí, aquí en la ciudad. sí. Sí, la Natacha ha sido como importante, una mujer importante, artista, sensible, creadora y apañadora también, etcétera. Y bueno, ella fue a México. Varios profes y personas, artistas, les gusta México más que todo por el grabado. Y yo fui, tengo una hermana, mi hermana mayor vive allá, pero finalmente no me quedé en la ciudad donde ella vive porque era muy turística. Me fui a una ciudad que tenía más historia, que es Mérida, que queda en Yucatán. Es un pueblo colonial, una ciudad muy, muy antigua, muy de casas coloniales, de parques, de ferias, mucha artesanía, muy rica en eso, en trabajo artesanal, en diseño local. Son cosas que aquí se han perdido, el lenguaje indígena también, se habla mucho allá, la vestimenta, y es muy atractiva la ciudad, me gustó, me llamó mucho la atención, y bueno, allá estuve en una casa galería que se llama La Pantera Negra, que fue un lugar que para mí fue importante porque estuve en ese lugar como 5 meses aproximadamente, trabajando como nana y como tallerista. O sea, era una B&B también, entonces venían algunos turistas, yo tenía que hacer algunas labores de como tender la ropa, cosas así, para poder mantenerme y a la vez tenía un espacio de taller y podía hacer taller a niños algunas veces a la semana, lo que me podía generar ingresos y podía estar más tranquila allá, en México, sin tener que pagar un hotel, por ejemplo. Entonces estuve ahí y la casa era una casa colonial, como todas, la mayoría, y lo particular de esas casas es que tienen azotea, tienen el techo plano, entonces tú subes, es un nivel interesante porque en ese techo, en la azotea, es un espacio que está como entre lo privado y lo público. Hay ropa tendida, hay como cosas viejas, juguetes viejos, plantas, no sé, cosas que ya no se usan, y es como muy íntimo también. Y a la vez está, si tú vas en una micro, que ya no le llamaban micros, no me acuerdo cómo era, ya tienes más altura, entonces puedes ver todas las azoteas y cada azotea tiene objetos personales de cada familia. Y ese espacio que era, en realidad, como estaba bien botado, porque hace mucho calor, entonces la gente no lo habita tanto, para mí era como maravilloso porque podías ver la ciudad desde lo alto, desde tu casa, siempre. Entonces decidí hacer una intervención ahí, en la azotea. Y en la azotea lo que se hace en realidad es tender la ropa. Y yo decidí ocupar como la misma práctica cotidiana de tender la ropa, pero en lugar de tender la ropa, tendí pliegos de nylon pintado. Y esos nylon los intervine con siluetas de gaviotas y de pelícanos algunos, que eran registros de fotografías que yo había tomado allá en una playa que se llama Sisal, que queda como a 1 hora de Mérida, y que me recordaba mucho Concepción, porque en Conce, aunque tú no estés al lado de la playa, el sonido es de gaviotas. Aquí en La Remo, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, se escuchan las gaviotas generalmente. Y eso es parte también de la cotidianidad de un lugar, es parte de la identidad también. Los sonidos, el sonido del campanil, por ejemplo. Entonces eso te hace, para mí, yo como lo he tomado de manera más consciente, te hace sentir parte de algo. Y creo que es muy importante sentirse parte de algo, de un lugar, de un grupo de personas. Y
Para mí fue entretenido hacer ese registro de las gaviotas y después lo llevé a la superficie del nylon, que era una nueva materialidad para mí trabajar, y también tiene que ver con la escasez de recursos. Cuando tú estás y no tienes los lienzos y quieres crear, te las arreglas con lo que hay, y eso también va generando nuevas visualidades. Así que fue súper una oportunidad que me abrió otras formas de trabajar también, otros elementos con los cuales yo podía crear, y sin colores, que fue algo que a las personas de allá les llamaba mucho la atención. La gente de México les gusta mucho el arte. Si hay un espectáculo callejero, si hay una intervención de mural, se acercan, te preguntan, te sonríen. No tienen miedo de eso. Nosotros somos un poquito más reticentes, más temerosos con respecto al arte, como que Sí. guardamos cierta distancia, quizás para no interrumpir, o no sé qué es lo que pasa, pero allá para mí eso fue bueno, porque como yo soy más sociable, me gustaba que la gente se acercara y me preguntara y fuera más amistosa. Claro. Entonces, compartí ese trabajo y a ellos les llamaba la atención que yo no usaba colores, que trabajaba con grises, una escala de grises. Y, y me dijeron, pero muéstrame tu trabajo de antes. Yo dije, antes usaba colores también, grises coloreados, cuando estaba en mi ciudad, en Concepción, en Chile. Y les mostraba trabajos de Concepción y me decían, pero esto igual no tiene muchos colores. Porque claro, igual eran grises coloreados, que era algo que a mí me gustaba mucho, eh, pero que ellos no lo veían tanto porque están acostumbrados a colores súper saturados, como el amarillo, el rojo. Entonces, claro, Concepción tiene una gama de grises coloreados preciosos que están presentes tanto en los reflejos, en el follaje, en los líquenes, en las rocas, en los planos del paisaje también, por la niebla, por la bruma. Entonces yo creo que esa riqueza, muy sutil también, a mí me ha capturado, me ha gustado mucho. Y la he trabajado y la he incluido también en mi propuesta. Qué potente lo que dice el tema de esos pequeños detalles también y de cómo lograste manejar el nylon. Aquí estoy mostrando estas imágenes que son también parte de esa misma, es del mismo trabajo que estás mencionando, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo hice ese trabajo en la azotea de la Casa Galería en México Y y después le lo puse paja. replicaste. Claro, y cuando volví a Conce lo repliqué en distintos lugares, pues en un edificio, en el centro de Concepción, en el Colegio Inmaculada, justo estaba trabajando ahí. También en esa imagen que tú estás mostrando es del río Biobío desde Hualqui, que fue un lugar donde yo viví y donde jugábamos con algunas compañeras del colegio y del liceo, íbamos a pasear. Era como nuestro territorio bonito, un sendero que es increíble. En ese momento no éramos tan conscientes de lo bello que era. Para nosotros era algo súper normal, pero después ya me di cuenta de que estos lugares son particulares y que no son tan comunes. Entonces fue una oportunidad, un privilegio también haber vivido ahí mi adolescencia. Y volví ahí para hacer esa etapa del proyecto que después presenté en la Pinacoteca de la UdeConce. Es un video también, está en YouTube. Bueno, después vamos a dar las coordenadas, de hecho, toda la información para poder conocer más tu trabajo, Patsy. Y Ya, bueno, eso fue bien interesante yo recuerdo cuando nos juntamos una vez en el Inmaculada, que tú estabas pintando, de hecho, ¿te acuerdas? Tenías todos sí, los nylon. Y sí, eso tiene que ver quizás con hay una muestra que tú realizaste que es el paisaje. Ser paisaje, y eso también representa otra faceta dentro de de tus mismas conexiones con México, tengo entendido, porque esta es el paisaje sí. fue realizada en México. Sí, ser paisaje, bueno, como nombre se me ocurrió en México, hice algunos trabajos, pero quedaron todos allá. Claro, hice las primeras estampas de mi cuerpo sobre nylon y sobre paisajes. Trabajé con capas, entonces esas mismas capas que eran un nylon que se llamaban cristal, ese nylon, que es como que se usa para hacer carteras, es un poquito más resistente que el nylon normal. Eh, entonces hice capas de paisajes, de humedales, y sobre eso estampé, me pinté el cuerpo desnudo y lo estampé sobre el paisaje. Entonces, esa capa de pintura también tenía un poco de crema y de agua para poder despegármela del cuerpo después. Claro. Muy bonita porque queda translúcida.
Entonces yo, al cubrir con mi cuerpo y dejar la huella, no tapaba de todo el paisaje que había hecho antes, sino que quedaba como que se podía entrever, como un velo. Una veladura se llama eso en pintura, pero era una veladura como desde el cuerpo. Claro. Y, y era muy lindo sobre nylon, porque como el nylon es totalmente liso, permite que hasta las huellas de la piel se puedan traspasar al material, al lienzo. En cambio, con la tela es un poquito más difícil, pero igual lo logré. De hecho, hice un trabajo grande que le puse sentir, que era como de 1,60 m de largo por 1,20 m, que ahí también, mira, ese es de México. Ese es de México y ahí también hice un cielo y estampé en mi cuerpo. Y fue chistoso porque, bueno, yo estaba sola en esa casa y tenía que estampar primero el torso, después las piernas, porque si no, no podía hacerlo todo junto. Y de hecho hay una parte que es una manchita que se ve debajo del brazo, fue mi mano, porque tú tienes que estamparlo una sola vez y salir, pero no me podía caer tampoco, entonces lo tuve que hacer por parte y tiene un pequeño accidente, pero es eso. Y yo creo que lo profundo de ese momento que recuerdo fue que pude llegar a la palabra, al concepto ser paisaje, que es un mensaje, ser. Como no solamente ver el paisaje como algo ajeno, un objeto que está ahí en la pared colgado, sino que representa un territorio del que todos formamos parte también. Mira, ese trabajo que estás mostrando es un paisaje, parece un poco como japonés, ¿cierto? Que está hecho a partir de planos. Mi idea era que el gris más claro sea un monte que está lejano y los grises más oscuros sean los montes que están más cerca de uno. Y que sean simétricos, es decir, la parte de arriba coincida con la de abajo. Y ahí me ayudó una amiga mexicana que me dice en México, se llama Jazmín, no sé si estará conectada, le mando muchos cariños, ha venido a Chile, vino para acá a mi casa después, y Jazmín me prestó su espalda. Entonces trabajé con su espalda como modelo y hice 4 grises, el más claro, ahí se ven los 4 grises, que el negro Claro. no es negro, es un gris oscuro, y se ve también la textura de la piel, que fue capturada por la materialidad y por el tratamiento. Y usé un material, en México había muchos materiales nuevos que yo no había visto, y más baratos que acá, y era como un espejo. Era un material como un plástico, pero que tenía espejo. Entonces, si ven los bordes, brillan y reflejan porque así era el material. Entonces experimenté con un montón de cosas, pero le pagué al dueño de la galería con mi obra. Entonces, todas las cosas quedaron allá. Lo bueno es que se están exponiendo y que la persona que es dueña de todo mi trabajo allá la valora. Así que contenta por eso también. Tuve una muy bonita oportunidad. Saludos a Jean-Pierre, el dueño de la casa galería, que confió en mí y me permitió también desarrollar mi trabajo de taller y encontrarme conmigo. Porque yo creo que ha sido la vez que más he trabajado. En realidad no tenía muchas cosas que hacer más que trabajar allá. Y estaba sola, me levantaba súper temprano, hacía un calor que me costó mucho soportarlo. Hasta el último día estaba transpirando. Si antes de hacer la maleta para volver, me dije, no puedo creer que han pasado 6 meses y todavía no me acostumbro a este calor. Es distinto Fue, porque Conce es mucho más frío. claro, y fue muy chocante el paso de México a Concepción, volver, digamos, acá, después de tu estadía y experimentación en México. Llegué inyectada igual, de energía, como con ganas de hacer cosas, con el pensamiento un poquito más despejado, más claro, más tranquila, como sabiendo que lo más simple en realidad lo es todo, que es trabajar como tú puedas, puedes decir tu opinión, como que me sentí un poco más libre de poder equivocarme, de poder ver como algo válido las cosas que yo veía, que eran detalles como esta, como lo que hizo Karl Rosfeld, que es algo, son malezas, son plantas sin importancia, pero la belleza también está desde la perspectiva con la que se mire. Y la Claro, conexión que tengamos con esos objetos, en este caso son vida, o son plantas. Entonces volví un poquito más clara con mis ideas y con mis capacidades y conocí otros artistas también de otros países allá
Y me abrió un poco los ojos respecto a la libertad que tengo para crear y que no importa lo que diga la academia, no importa lo que se está haciendo en X parte de Alemania, etcétera. Uno es libre de crear y componer y proponer lo que a uno le nace. Entonces eso para mí fue súper importante porque me dio la libertad, la plena conciencia de la libertad para crear. Claro. Mm, Y bueno, yo me acuerdo cuando estaba nadando en un lugar allá increíble que son los cenotes, que son cuevas de piedra, de roca, con agua calipso. Una cosa como surrealista. Hay más de 500 cenotes en Yucatán, en ese sector de México. Las personas mayas saben muy bien dónde encontrarlos. No todos están a la vista, hay que seguir como lugares para meterse, porque son como viaje al centro de la Tierra esto. Y estaba en el agua y ahí pensé ser paisaje. Estaba pensando también en lo que quería hacer, en lo que quería crear como propuesta, como artista, y quería encontrar el nombre, no sé por qué, partí por el nombre, y lo encontré y dije, ya, ahí apunto. Ser paisaje, conectarse con lo nuestro, con el territorio, con el contexto, sentirnos no dueños, sino parte de, y ser responsables también con el uso de estos bienes, y no verlos como recursos solo para nosotros, sino que para otros seres también que conviven acá como un ecosistema. Claro. En ese mismo tema del paisaje, bueno, estuve pasando varias pinturas tuyas que aluden también a lo fluvial. Yo siento una exposición llamada Fluvial, justamente. Volvemos al tema del Sí. agua, el recurso hídrico siempre presente, pero también cómo ese mismo recurso hídrico genera un paisaje que cambia. O sea, a mí en lo personal esta es una de mis pinturas favoritas, Patsy, de ver el puente al fondo, de ver el río seco, que es un paisaje que todos lo tenemos grabado cuando el río está seco, y genera esta vida, toda esta vegetación encima, y también hay una cantidad de pájaros que habitan el sector. No sé si puede hablarnos un poco de estos trabajos que acabo de mostrar rápidamente. Sí, Eh, bueno, esa ida hacia San Pedro, yo no vivo en San Pedro, pero tengo amigos allá, amiga la Jo, un saludo para la Jo también, que también ha sido parte de mis procesos creativos, y yo creo que es increíble esa oportunidad que tenemos de poder andar en bicicleta a través del puente. mm, Creo que ese paisaje que está ahí es como sanador también. Estuve trabajando en Coronel, haciendo unos talleres, y ese era mi momento de disfrutar, porque es un paisaje que tú ves en movimiento desde la micro y que tiene bruma y que está cambiando y se transforma. Es un viaje. Y, y va cambiando y cambia los colores y hay animales que están ahí y la vista también. Hice fotografías cenitales, son esas que tomas tú desde arriba. Esa es una fotografía más tradicional. Y ahí también están los grises de nuevo. Los grises en las tetas del Biobío que se ven grises. Y sí. los planos. Igual la mirada está ¿Cómo? condicionada por lo que entendemos como paisaje, y en relación a eso tengo otro libro que igual lo traje, se llama Breve Tratado del Paisaje, que me lo recomendó un amigo, el Pancho Bruna, Francisco Bruna, que también es pintor, y, y es súper bueno porque hace una diferenciación, es francés el original, entre país, la idea de país y la idea de paisaje. Entonces, lo que habla aquí el autor es que muchas personas tienen la idea de que los territorios son netamente geográficos, físicos y de recursos, son explotables, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es como la idea de país que tiene, por ejemplo, algunos campesinos que entrevista la persona que narra. Eh, como sacando lo bueno que te puedes sacar de un terreno natural. Y la idea de paisaje tiene otro condicionante que tiene que ver con la estética, que tiene que ver con el sentir, con la sensibilidad, con el sentido de identidad, de sentirse parte de, como lo habíamos hablado. Entonces habla sobre esa dualidad, cómo nosotros percibimos los territorios. Entonces el concepto de paisaje tiene esa carga, la carga de la estética, que es el imaginario que nosotros también heredamos o tenemos a partir de lo que hemos vivido,
de las películas que hemos visto, de los libros que hemos leído, de las fotografías que hemos podido ver, de los lugares que recorremos, de cómo son esos recorridos también, si has podido jugar en la ribera de un río, si, obviamente las personas que conocen la península de Hualpén, que han tenido parte de su felicidad, de su vida, momentos importantes, construidos ahí, les duele mucho más la destrucción de la península y toda la vida que hay ahí, el tema de que son lugares de anidación, que están las especies endémicas, etcétera, a personas que no se vinculan, que vienen desde fuera, que hacen solamente negocio, porque no tienen ese nexo importante, esa conexión con el territorio. Eso. Es brutal eso que tú comentas, porque de verdad es una frialdad absoluta, o sea, y es maldad, a mi juicio es simplemente maldad, o sea, ¿cómo puedes llegar desde otra parte y pisotear el patrimonio natural, pisotear el territorio, pisotear el patrimonio arquitectónico, y pisotear también nuestro paisaje? O sea, el área metropolitana de Concepción, toda la provincia, tiene una riqueza visual increíble, o sea, basta ver las pinturas de Patsy para darnos cuenta de la belleza de paisaje que nos rodea, de los colores que se generan. Bueno, ese es otro tema que quiero tocar, que es la paleta que te acompaña siempre, que es bien Uh-huh. característica, y diría que es una parte de tus sellos, y que se ve bien reflejada también en esta pintura, que ya el paisaje se torna un poco más abstracto, difuso, como que de algún modo acá las mismas manchas te van generando algo que también está ese dinamismo, que algo decías tú también, cuando uno se desplaza en el transporte público, en bicicleta, etcétera, uno ve estas superposiciones de paisaje, porque nuestra ciudad está llena de contrastes. Pasamos de un entorno natural a un entorno urbano rápidamente, y la naturaleza está dentro de la ciudad también, y a veces la obviamos. Y en ese ir y venir no nos podemos encontrar con situaciones como esta. Em, sí, Sí, Anita María igual, Hidalgo, paisaje como subjetivo. Saludos, Anita. Están comentando. Santa María. Saludos, Anita. Y claro, como tú dices, Concepción, en la región del Biobío, es la región que tiene más más cuerpos de agua en terreno urbano, más que la región de los lagos, porque está la Laguna Redonda, están dentro del sector de urbanización, a diferencia de la región de los lagos, que los lagos están fuera del territorio urbanizado y no son tantos como acá. Claro. Y el agua presente, y el agua que no está sola, el agua siempre está acompañada de vida, juncos, Sí, mira, vegetación, especies. esa es una de mis Sí, pinturas favoritas, con la que me sentí más contenta. La vendí hace poco a una amiga artista y qué bueno que la tenga ella porque sé que la valora de verdad y que tiene una conexión también con ese lugar. Y ahí, mira, esta pintura también tiene un poquito del proceso de trabajo que aprendí con Claudio, que es desde el grabado. Hay una parte de la pintura que está más arriba, que está deslizada en técnica, que tiene, la pintura está movilizada, así, pasamos como con claro, una regla de goma y un material de pintura que se llama Liquid Impasto, que es como un gel, es un óleo gel transparente. Entonces eso me permitía a mí movilizar la pasta como material y que lo que había hecho debajo se moviera, pero muy sutilmente, con una frescura que no se puede lograr con el pincel, tener unas degradaciones mucho más suaves. Entonces está mezclado un poco las técnicas de grabado en la pintura con las técnicas de pintura, que es algo que hace un artista también que se llama Richter, que es alemán, pero son totalmente abstractas sus pinturas. Él hace ese deslizamiento del material, pero en formatos grandes, más expresionismo abstracto sería. claro, Pero es un poquito como... y a medida que descendemos en la pintura, pasamos del abstracto justamente, de ese Claro, dinamismo que se genera en el agua, esa agua ya, digamos, que se adentra en el cauce, nos acercamos a la ribera, donde empieza a aparecer la vida, ¿cierto? Aparece la vegetación, el follaje, aparecen los las animales, gamas, sí. aparece aparece un hábitat que para algunos no es hábitat, para algunos es simplemente un espacio de relleno, que es lo que podemos ver, por ejemplo, cuando se rellenan las riberas de esteros, como los esteros de Onguén, por ejemplo, o río Andalién, que nos damos cuenta que se amurallan las riberas de los ríos, cuando es un error gigantesco. ¿Cómo los sedimentos van a poder estar, van a quedar, digamos, en esos murallones de concreto? Es algo, es simplemente matar la naturaleza. Em, Claro, bueno, es que eso muchas de tiene tus que... pinturas, sí, dale nomás, Patsy.
mientras voy a pasar a otro. Sí, claro que es como, eso tiene que ver también con una forma de pensamiento que cree que puede manejar los cauces del agua y los ecosistemas como si fueran personas que puedes explotar. Y claro, a nosotros nos explotan, hay sistemas de trabajo donde te agotan con más de 8 horas diarias, etcétera. Pero si tú quieres mantener vivo un ecosistema, no puedes ponerle esas barreras, porque está todo conectado. Finalmente, los ríos están conectados con el mar, los humedales son los riñones que tenemos de la tierra y salvaguardan también el ecosistema, son lugares de anidación, son resumideros del CO2. Entonces es como una esponja. Yo lo visualizo así, es una esponja que absorbe también todo el impacto de si hay un sismo y puede haber un tsunami también. Está probado que el humedal va a ser un colchón que va a proteger a la población y a las viviendas. Entonces, si no tenemos ese colchón, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Talcahuano, en Santa Clara, en el sector de Santa Clara, donde también estaba todo el humedal, se rellenó, y al rellenar un humedal, tú lo matas. O sea, no es que solamente se desestabilice un poco, sino que matas toda la vida y no se puede recuperar toda esa vida. Aunque ya saques la tierra que le pusiste encima, pero mataste toda la biota que hay ahí, la vida. Entonces, claro, no se puede manejar de esa forma. Ojalá Madesal y Balmar tuviesen un poquito más de visión en ese sentido y no sean tan, eh, ¿cómo se podría decir? Tan bestias en la destrucción de nuestra propia naturaleza. Porque lo que han hecho con los humedales, el humedal Paicaví, y lo que piensan hacer también en las afueras de Concepción, camino a Chaimávida, con esa intervención de la laguna, encuentro que es algo realmente nefasto. Y como bien dices tú, Patsy, para todos los que están escuchando y viendo este espacio, los humedales son los riñones que tenemos. Son muy importantes. Y más aún considerando que nuestra ciudad es una ciudad del agua. O sea, aquí agua tenemos por todos lados. La gente se asombra cuando dice, oh, está lloviendo mucho, que se inunda tal callo, que se salió no sé, el río. Es un proceso natural, es un proceso natural. Que no lo queramos ver, bueno, esa es otra cosa, pero es parte de la identidad de nuestro propio territorio. Y eso es algo que no se puede controlar ni tampoco puedes domar la naturaleza, esa idea tan del humano de querer aplastar esto y querer transformarlo todo. Oye, esta pintura, Patsy, me Claro. encanta porque tiene una fluidez, como que de verdad se ve también lo que está, no se alcanza a ver tanto en la imagen, pero se ve la Esta es silueta de lo que está cenital. bajo el agua. ¿Mm? Claro, o sea, en realidad las malezas o el follaje que sale, que está claro, como un color amarillo, podríamos decir, son las plantas que sobresalen del agua, y lo que se ¿Mm? ven como ramas negras es el reflejo de esas mismas plantas El que está reflejo. en sombra. Un trabajo igual a mí me caló profundo porque me encontré con muchas situaciones que ni siquiera había imaginado, que tienen que ver con política Mm. y cómo desde el Estado, desde las personas que están llevando la administración municipal, gubernamental, serbio, etcétera, eh, se van generando decisiones, se pone en venta un terreno por parte de Servio con autorización del municipio de Concepción, un terreno que por años ha sido un área verde de esparcimiento. Se cambia el uso de suelos sin informar a nadie hace muchos años, entonces lo que permite legalmente, que todos sabemos que lo legal no es justo ni mucho menos necesariamente legítimo, ahora nos estamos cuestionando todo el término de lo legal, porque todas las injusticias están en el plano de lo legal. Entonces, claro, es como cómo se salvan también las decisiones que no van para el bienestar de la comunidad. Dicen, pero es legal vender este terreno, así que como si no fuera importante venderlo porque es legal. Entonces creo que la legalidad se manipula también para el beneficio de unos pocos. Y eso fue doloroso darme cuenta de la crudeza con la que se hizo y con la que se responde utilizando ese fundamento, el aspecto legal. Y bueno, nosotros la luchamos con los vecinos, nos hicimos amigos, un grupo de vecinos, éramos todos un poco parecidos en la edad y en la forma de pensar, nos pareció que era un tremendo atropello lo que estaban haciendo, además con una población que es de tercera edad, la gente que cuidaba ese terreno, que era un área muy cuidada, algunas personas piensan que estaba
abandonada, como otras partes verdes de la Remo que están más descuidadas. Esta parte no, esta parte estaba muy cuidada porque habían delegados de ese mismo edificio que se alcanza a ver, que se hacían cargo de cortar el pasto, de mantener ese terreno como un jardín. Entonces, cuando se vendió, sin aviso, empezaron a cerrar, a hacer ese cierre. A mí me sorprendió mucho y estábamos con Camila, que es una amiga gestora cultural, también vecina, su familia siempre ha vivido en la remodelación Paicaví, que es al frente, y dijimos, ¿qué pasa? Esto no puede ser, van a vender, y nos enteramos de que iban a construir un local de venta de neumáticos, que es lo más horrible, sucio, visualmente, ecológicamente, que podrían poner en un territorio como ese. Por último, menos mal podría ser una panadería, una florería, algo que tenga que ver con la gente, con el barrio, porque como tú sabes, y tú sabes mucho más de esto que yo, este barrio fue hecho con un sentido de vinculación entre las personas. Las áreas verdes, los espacios de juego, los jardines, todos estos espacios de recorrido se hicieron para que la calidad de vida de sus habitantes fuera plena, estuviera bien, al nivel de una vida saludable nada más. Entonces, cuando se interrumpe toda la armonía de cómo fue construido y planificado el barrio para construir una empresa privada, es un tremendo atropello que se está haciendo desde el gobierno, desde el servicio, desde el Serviu, que se supone que trabaja para la vivienda y el urbanismo en Chile sea mejor. ¿Y cuál es la excusa de que necesitaban hacer caja? Entonces vendieron ese bien para tener dinero. Entonces no, yo creo que esas cosas no son vendibles. Es como que te vendieran la Plaza de la Independencia, que se instalara un Starbucks, donde ahora está, no Falta sé. poco, ¿eh? Yo creo que falta Sí, poco para que lleguemos a eso, honestamente. bueno, ahora uno ya no hay límites, no hay límites en las cosas que se están haciendo, porque el capitalismo no tiene límites. Bueno, de paso, Y Pachi, que el otro día pasé por el frente y bueno, están comentando. Actualmente la construcción continúa en plena pandemia, trabajadores sin mascarilla y medida de protección. Fíjate que es verdad, yo lo he visto. Están trabajando sin mascarillas, sin medida de protección. En el bloque que estamos viendo ahí vive mucha gente mayor. Entonces es de verdad, es un espacio maldito, lo considero yo. O sea, parte desde el origen que es maldito. O sea, parte desde que se autoriza por la dirección de obras, porque está todo legal y está todo en orden, por lo tanto se puede hacer lo que quiera, pero sin ningún cuestionamiento, sin ninguna profundidad crítica. ¿Será algo bueno para la comunidad? Podemos preguntar a la gente. Yo me acuerdo muy bien que yo lo comenté con algunos colegas y fui cuestionado por algunos colegas. Así como, ya, es que esta cuestión es un terreno privado, por lo tanto el privado puede hacer lo que quiera. Ya, ok, pero podemos por un minuto pensar en las personas que habitan en ese sector y cuáles son las consecuencias que van a tener. No, no no, es tajante. que yo creo que esas personas que opinan así están totalmente cegadas con el tema del habitar, que yo creo que los arquitectos se tienen que formar también éticamente en el habitar, no Sí, eso es solamente cierto. para generar ingresos y dinero, sino también para construir, para que la gente pueda vivir bien. Yo creo que ese es como el, el objetivo de una persona que es arquitecto. Si Claro. no, estamos vacíos, Y no tiene haciendo un nexo sentido. también, claro, y haciendo un nexo, Patsy, con el primer bloque, cuando hablamos de tu pintura, hay un tema de fondo que es también las nuevas interpretaciones del patrimonio. O sea, por favor, dejemos de ver el patrimonio, que es algo que sí he hecho mucho hincapié, que sea solamente algo arquitectónico, que sea solamente algo material y que sea también solamente algo antiguo. El patrimonio se expresa en múltiples maneras y es un abanico de expresiones culturales diversas. Y al mismo tiempo lo encontramos también en la naturaleza, como lo que vimos anteriormente. Y acá también está, o sea, tenemos un conjunto que, claro, no tiene de 200 años, no es una casa colonial, pero es un testimonio edificado de políticas de parte de la Cormu y todo, bueno, no voy a ponerme a hablar, a dar la lata de eso, pero es parte también de nuestro patrimonio urbano, un patrimonio que es escaso, y por sobre todas las cosas también el valor que la población le asigna a ciertos espacios, como por ejemplo ese jardín que se autorizó su venta, que se hizo la venta y que más encima se destruyó, con el beneplácito de las autoridades.
Y eso no tiene nombre y no tiene perdón absoluto. Porque el daño que se hizo a esta comunidad es terrible. Es realmente algo que yo creo que va a pasar a la historia como algo nefasto. Y nos vamos a acordar siempre, Patsy, de todos los que aplaudieron ese proyecto, los que estuvieron detrás de ese proyecto, y ojalá tengamos vida suficiente como para poder seguir hablando de esto por mucho tiempo, porque no hay que olvidar. Algunos quieren que ¿Sabes? olvidemos, pero no vamos a olvidar. Sí, te encuentro toda la razón. ¿Sabes lo que a mí me dolió mucho también? Como que me desinflaba un poco la energía de luchar, porque sabíamos que era una causa súper difícil, pero era la opinión de los demás de decir, ¿para qué van a manifestar si esta causa está perdida? Están perdiendo el tiempo. Y yo creo que no tenemos que tener esa visión. Creo que tenemos que alzar la voz cuando las cosas son injustas, decir que son injustas y protestar, no quedarnos callados. Y eso fue lo que nosotros hicimos como vecinos, no nos quedamos callados. Y por eso está esa palabra ahí que ya no está, pero que espero que haya llegado al sentido de mucha gente. Pusieron la madera de tal forma que nosotros ya no podíamos pegar ninguna frase, porque estaban con estos palos, no sé cómo decirla, verticales, que interrumpían deslizar un papel. Entonces se nos ocurrió hacer estas letras junto a los vecinos y otra artista también, Constanza Hermosilla, que ella también trabaja en torno a la ciudad y al patrimonio. Ahí viene la Connie, Bueno, tú lo gran- sí. grande. Apañó también la Connie y fuimos a pegar esta palabra que dice progreso, pero está entre signos interrogantes. Entonces yo creo que igual es muy simbólico respecto a lo que está sucediendo ahí y que todavía no culmina, que ahora está como decía ahí una vecina, están construyendo, ahora siguen edificando, ha tenido varios golpes porque la gente se ha manifestado, de hecho lo incendiaron cuando la primera vez del estallido. Sí. Hubo varios incendios, eso fue un foco de incendio porque la gente no lo quiere. Y la verdad es que honestamente yo lo soñaba eso. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué están destruyendo? No quiero que le vaya bien ese negocio. No Lo quiero mismo que triunfe. Y cuando pasó, yo dije, "Oh, está bien, que pase lo que tenga que pasar. No puede ser que atropellen, porque eso es muy violento también. Lo que hicieron de poner una venta de neumáticos en el patio de una casa, porque finalmente es el patio de esa comunidad, se van a instalar con el permiso de la municipalidad, vendido por Servio, se van a instalar con un local de venta de neumáticos ahí, eso es violento de parte del Estado, violento de parte de las autoridades locales. Entonces, si a mí me hablan de violencia, ¿con qué cara? Yo digo, oye, lo otro es más violento. Entonces, cuando pasó eso, yo dije, está bien porque es la respuesta de la gente. Nosotros hicimos todo por las buenas. Pusimos una medida de protección, la obra estuvo paralizada mucho tiempo. Tuvieron la opción de dar un pie atrás, de regresar a lo que era, pero no, ellos obstinados quieren construir un negocio ahí porque es su plata y porque es legal y no les importa. Entonces la indolencia, que también se ve replicada en muchas cosas que están pasando de parte del Estado, ya yo creo que no tiene límite. Y ahí creo que las fuerzas de la gente, tanto como de las personas que tienen el poder y que tienen además armas, están cada vez más polarizadas. Y es eso lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico muy intenso, muy fuerte también, y que lo único que nos va a salvar va a ser el contacto, el poder estar comunicados, que también estamos muy limitados para eso. De hecho, no podemos estar juntos ahora, tenemos que estar a través de una videollamada. Exacto. Pero es importante mantener el contacto, mantenernos informados. Yo sé que igual no dan las energías para informarse tanto, hay demasiada información en redes, pero de todas maneras es importante conversar. Cansa. Bueno, yo te debo reconocer que, bueno, esta página nació en 2004, o sea, estas entrevistas son parte de la celebración de los 16 años, de hecho, de la página, es como ser parte del Sí, cumpleaños. Y debo reconocer que agota. El año pasado me agoté. Y mi salud también pagó las consecuencias de ese agotamiento. Entonces, agota, pero agota muchas cosas. Agota la obstinación de algunos. Agota el no poder ni siquiera dialogar porque al tiro te tiran ¿cómo se dice? La caballería encima. O tratan de ningunear o tratan de destruir tu trabajo. Entonces, yo creo que efectivamente
hablar de memoria, hablar de patrimonio, hablar de tantas cosas que en otras partes son tan consideradas, acá está haciendo hablar, es hablar de, digamos, ser parte de una resistencia. Y un poco lo que hablábamos el otro día en Biocine. Eh, es ser una resistencia, estar, digamos, resistiendo y conteniendo y poder ser, digamos, ir contra la corriente, ir contra, digamos, de ese pensamiento donde un mall es bueno, donde pongamos un supermercado porque es bueno. Yo no puedo creer la estupidez de la gente que está, aunque yo sé que es un lavado de imagen, pero lo que están haciendo con la Galería Alessandri, de que están hablando de Ay, que sí. hoy no, que en futuro, que el progreso, que el mall, no, nada de eso es progreso. Como bien puso Patsy, con el colectivo, digamos, en esas palabras, ahí en ese panel de madera, en la construcción de una remodelación Eleuterio Ramírez. O sea, tenemos una visión tan, pero tan mínima, tan sesgada de lo que es el progreso. Y aún así la gente sigue entonces seducida por cualquier imagen objetivo que te entregan. Eso es algo que tenemos que cambiar porque no nos representa. No podemos permitir que venga cualquiera a quitarnos nuestra historia, a quitarnos nuestro patrimonio, a quitarnos la memoria. ¿Qué le va a quedar al futuro? O sea, está bien que todos quieran, o sea, no está bien que todos quieran, digamos, vivir en este mundo tan rápido, todo tiene que ser veloz, todo tiene que ser moderno, todo tiene que ser grande. No, no es así. No podemos eliminar lo que somos. Bueno, me puse a hablar mucho, no era la idea justamente, pero de verdad Está bien. da rabia, porque el año pasado por lo menos yo terminé muerto, por lo de la Rebo, por muchas cosas que pasaron en Concepción. Y yo creo que la lucha va a tener que seguir, nomás lamentablemente. Pero es triste tener que llegar a hablar, digamos, de que ya no queda casi nada, por lo menos en patrimonio arquitectónico. Por eso el Día del Patrimonio fue una burla el Día del Patrimonio este año. Ay, sí. Fue una completa hipocresía el Día del Patrimonio este año. Por lo mismo. Sí, bueno, queda la Así, memoria también y quedan los registros y yo creo que el arte, la fotografía, los libros son un canal para poder salvaguardar la memoria y el patrimonio, porque ya que lo sí, están destruyendo todo, creo que es la única herramienta que tenemos a través de la cultura, poder rescatar los relatos, las imágenes, reconstruirlas, reposicionarlas a través de esos lenguajes y la de la cultura es conversación también. resistencia. La cultura es resistencia. Y nuestro patrimonio urbano, específicamente, es súper frágil, así como también es el natural. Y por eso también yo tenía contemplado de ser entrevistada, porque sabía que íbamos a llegar a este tema, sabía que íbamos a llegar a este punto, y además una manera distinta de entender el patrimonio, de entender el paisaje a través de tu pintura. Patsy, el tiempo avanza y ya te he quitado mucho tiempo, nos alargamos bastante, No, pero quiero tocar otro tema que ya pasando a otra, a otra arista en tu múltiple trabajo, que tiene que ver con la observación, que es una palabra que tú mencionaste al principio sobre observar, pero específicamente hierbas medicinales. Es un proyecto, hierbas medicinales. ah, jardines medicinales. Sí, Sí, hierba medicinal. Sí, este es un proyecto que estamos haciendo junto a chicos de la escuela de la Universidad de Concepción. Son ingenieros en conservación de recursos naturales. Se llama Esteban Urrutia y Lucas Quinteros, los dos chicos que, bueno, fue su idea con el apoyo y la guía del profesor Cristóbal Pizarro. Quiero mencionarlos porque igual es importante el equipo de trabajo y otras personas más que se sumaron después también, ingenieras en conservación, Camila y América, no recuerdo los apellidos, y otra Camila también. Y es un equipo de trabajo que investiga todas las propiedades y la historia de los árboles que están en la UDECONCE. Sendero de Árboles Patrimoniales tiene también un Instagram. Entonces ahí mi misión fue la ilustración, que es el dibujo, la representación de cómo estos elementos naturales forman parte también de la historia de la Universidad de Concepción dentro del concepto de habitar y un reconocimiento de cada especie, las exóticas, las que son de afuera, las que son nativas, endémicas. He aprendido mucho también porque es un ámbito más científico donde yo no tengo tanto conocimiento, pero ahora lo he tenido gracias a ellos, al equipo de trabajo. Y, y bueno, se hicieron muchas guías en recorridos, senderos guiados, donde íbamos parando en algunos puntos y teníamos
lugares de observación. Entonces, el equipo empezaba a contarnos un poquito de la historia de los árboles y la particularidad que tiene, por ejemplo, el arrayán, que tiene una corteza roja, que tiene frutos, distintas cosas. Entonces fue muy nutritivo, y un quillay también. Entonces eran distintas paradas donde uno va aprendiendo un poco sobre el patrimonio arbóreo y la historia de estos árboles, por qué están ahí. Y es muy curioso porque Sendero de Árboles Patrimoniales es el Instagram que tienen ellos. Y bueno, hicieron un pequeño boletín. Lo que más nos gustaría mantener en el tiempo serían las guías, el recorrido y mandar a hacer estas placas. Yo diseñé una, pero serían 6. Todavía falta financiamiento, pero están ahí en proceso. Entonces igual fue un desafío para mí también el poder darle una imagen a todas estas especies, a la diversidad de formas que tienen los distintos árboles, flores, frutos, semillas, etcétera, de la Universidad de Concepción, y aprender de ellos también. Creo que es importante vincularnos también con ese tipo de naturaleza que está un poco más organizada, más estratégicamente planificada, pero es muy saludable también que se pueda equilibrar un poco en el lado urbano, que podamos tener jardines, que podamos incorporar las áreas verdes dentro de la planificación urbana, como pasa en la Universidad de Concepción, que es un lugar donde la gente puede ir a descansar, a pasear el perro, a jugar con los hijos, a pololear, a estudiar, tener un lugar de tranquilidad, de trabajo, de aprendizaje, de diversión, etcétera. Y yo creo que eso es saludable, es parte del equilibrio de la vida. Entonces, cuando se construye solamente cemento, viviendas, y no se piensa en la parte verde, la parte de vida que nos da un equilibrio, se está construyendo mal. Es eso, lo veo como muy claro. Sí. No está bien. Y de hecho se nota cuando tú vas en la calle y ves los árboles urbanos, cómo son podados. No son podados, son macheteados. Tampoco no tenemos unas políticas claras sobre cómo poder cuidar la naturaleza que tenemos en las ciudades, que es escasa también. No es una cosa que tenemos 1 millón de árboles. No, o sea, cómo se introducen los árboles en la planificación urbana, cómo están los espacios verdes en la planificación urbana. O sea, al fin y al cabo nos damos cuenta que está todo relacionado. En la ciudad nada está por sí solo. Los árboles dependen de un buen diseño, y ese buen diseño también va a tener como consecuencia una mejor calidad de vida de las personas, que van a depender de la naturaleza como agente en su calidad de vida. Entonces, todo un círculo. Y por eso es tan importante hablar de planificación urbana desde la gente, de la naturaleza, la vida en realidad, más allá de hablar de utilidades y hablar de cosas tan abstractas como el ZN cuánto, ZN tanto, que al final son cosas que están en papel, pero la vida no está en papel. No. La vida no está en papel, absolutamente. Oye, Patsy, bueno, no sé si quieres comentar algo más. Sí, cortito, como que queda la idea en la cabeza de que lo que no se conoce no se valora, no se cuida. No podemos proteger lo que no conocemos. Entonces yo creo que el primer paso para proteger lo que nos queda de patrimonio tanto natural como urbanístico o arquitectónico es conocerlo. Y en ese sentido tenemos que vincularnos, tenemos que salir, tenemos que participar de algunas actividades como esta ahora que estamos encerrados, y después poder disfrutar de los lugares, y se tiene que ampliar el conocimiento, así como tú haces estas reuniones, también todos los papers, todas las investigaciones académicas, que son investigaciones súper cototas, importantes, tienen que expandirse un poco más. Y ahí yo hago un llamado a todas las personas estudiosas a que traten de compartir sus saberes, porque no sirven de nada guardados. Tenemos que compartirlos para que pueda observarse todo el valor que tenemos en cuanto a patrimonio, de todos los aspectos. Y lo último es que un adelanto estoy comenzando una nueva propuesta. Bueno, me gusta. Sí. Como a ti te afectó el tema de la lucha por la protección del patrimonio arquitectónico, a mí también. El tema de la Remo también me afectó, y estuve
paralizada con el aspecto creativo varios meses, pero ahora he retomado. Así que me pasa muchas veces que algunos amigos y conocidos me escriben y me dicen, oye, me acordé de ti, toman una foto de un reflejo de la ribera, del lago y me la mandan. Ah, Y una de ellas, por ejemplo, es Karina, que es una amiga artista ceramista que me regaló esta fotito de Walkie, ajá. que es un reflejo. Me la regaló porque se acordó de mi trabajo. Y yo la tenía pegada en mi pieza y después empecé a pensar que tengo varias, no todas impresas, pero me mandan fotos, mis amigos, los contactos. Entonces estoy haciendo una serie representando esa foto. Mire, y aquí este es un estudio de la misma foto, más o menos. Wow. Es óleo. Es óleo sobre papel, estoy trabajando pequeño formato. Y en eso me estoy entusiasmando ahora, en poder recrear lo que tiene que ver con ese vínculo también, de conocernos, de acordarnos del otro, y de cómo los lugares y los espacios que recorremos finalmente son parte de nuestra vida, son parte de nuestra identidad, y nos enriquecen como personas, y tenemos que cuidarnos y tenemos que cultivar, así como las relaciones entre nosotros, también las relaciones con el medio natural y con el medio urbano. Eso. Bueno, de hecho te iba a preguntar en qué está Patsy Milena hoy en día, justamente, porque atrás también veo trabajos, atrás se ve que estás retomando y me encanta, justamente. Bueno, parte de lo que estoy haciendo con esta entrevista es lo mismo, es parte del proceso de recuperación también después de después de esas lagunas que se generan de... Y la última pregunta que te quiero hacer más que nada es como, mira, este espacio, además de todo lo que te conté, también lo creé para los estudiantes de arquitectura, para que puedan ver diversas manifestaciones de la creación y cómo podemos aprender mucho de muchas cosas. Entonces, si le puedes dar algún mensaje a los estudiantes de arquitectura sobre, no sé, sobre la observación, sobre poder captar el paisaje, sobre sensibilidad, lo que tú quieras, Patsy. Bueno, hicimos un trabajo con algunos alumnos que de ahora no sé si ya estarán egresados, de arquitectura del lado del Bío, cuando hicimos ese encuentro entre estudiantes de arquitectura y la comunidad del barrio Remodelación. Tenemos un video ahí del Centro Cultural La Remo, y yo creo que mi mensaje, si pudiera darles un mensaje a los estudiantes de arquitectura, sería que se conecten con el habitar, con la nobleza que tiene un habitar saludable. Más allá de ser el genio, un genio, también como son los artistas, más allá de ser un genio en la creación, es mantener un poco la armonía con uno mismo y con los demás, como ser una herramienta también para que podamos vivir mejor. Creo que eso es súper sano y es lo que nos va a hacer felices. Así que ese sería mi mensaje para los estudiantes de arquitectura. Creo que es importante que los nuevos arquitectos que van a dejar edificaciones que duran 100 años, duran mucho tiempo, que sean edificaciones de calidad, hechas con amor. Y no me da vergüenza decir amor dentro de la creación, ni del arte, ni de la cultura, porque creo que no nos tiene que dar vergüenza, tenemos que hacer las cosas responsablemente, y eso es parte del amor, hacer las cosas conscientes, hacer las cosas humanamente pensándolas. Y creo que eso nos está faltando como sociedad también. Así que piensen en cómo podemos generar un mejor habitar, un mejor equilibrio para las nuevas viviendas que se pueden crear, los nuevos edificios públicos. Yo imagino bibliotecas, no solamente edificios gigantes, guetos verticales, Aitue, sino también otro tipo de construcciones que creo que son las que nos faltan, otro tipo de propuestas habitacionales, no de 20 pisos, no es necesario. No somos ni siquiera 1 millón de habitantes, como dicen los dueños de las inmobiliarias, que en Conce somos 1 millón, no somos 1 millón, somos 200.000 y tanto. Entonces, creo que tenemos que pensar en ese habitar, en un habitar más consciente, real, saludable, con sol, sobre todo para Concepción, que estamos en este punto del planeta donde nos llega menos sol y tenemos que cuidarlo. Eso, muchas gracias Luis por la invitación, muchas gracias a la gente que nos unió. Me encantó lo que dijiste, Patsy. De verdad. ¿Lo del sol? No, todo, todo,
toda la conversación también. Creo que ha sido Qué un aporte bueno, a mí también. increíble y necesario también. Así que, de verdad, muchas gracias, Patsy, por tu tiempo, por mostrar tu trabajo, por conversar de tu trabajo, que es igual yo creo que es volver para atrás de muchas cosas, como de repente se olvidan, no sé, eso es súper lindo también poder hacer esa retrospectiva y compartirla con la comunidad. Y bueno, el martes tenemos un nuevo invitado, Oscar Concha, quien va a estar también hablándonos de varias cosillas, detalles también. Probablemente vamos a hablar bastante de baldosas y colores, pero ahí vamos, vamos a ver qué sale también de esa conversación. Y se vienen más invitados ya durante julio y agosto. Así que este fue nuestro capítulo número 18 de Historia Arquitectónica Presente. El día martes, en el matinal Nuestra Casa, vamos a estar hablando de la Casa Gidi, esa construcción Art Deco que está en Caupolicán, esquina Freire. Así que estén atentos y vamos a dejar las redes de Patsy para que puedan ponerse en contacto contigo también. Si quieres mandar algún link, después por interno lo vemos. Muchas gracias a Ya, todos los que se gracias Luis. conectaron. Harta Valerie, energía para estos Valerie llegó tiempos. tarde. No, Sí, artista también. sí. Bueno, Pero no pero se va a quedar preocupe porque grabado. va a quedar grabado. Sí, todo después se edita y se sube a Ya. YouTube. Ok, Un abrazo Patsy. grande, Luis, que estés súper bien. Harta También, fuerza para igual. estos tiempos. Chao, chao. Para ti también. Ahí